Ahora, continuando, ese era el tema de los actos procesales. Ahora vamos a ver este tema de los actos procesales. Ya viendo el actuar propiamente, ¿quién tiene la carga procesal? ¿Ya? A ver, imaginemos, jóvenes, un proceso comúnmente, jóvenes, un proceso es una máquina inerte, ¿ya? Si no tiene un actuar, ya sea de las partes, de la autoridad jurisdiccional, ¿ya? Este proceso es inerte, muere, ¿ya? Si bien se inicia con una demanda, una querella, una denuncia, si no hay un interés, un impulso, una carga, un deber o una obligación, una carga procesal, ¿de quién va a activar el proceso? Si no hay un interés, un impulso, una carga, un deber o una obligación, una carga procesal, ¿de quién va a activar el proceso? ¿Ya? Doctor, entonces, no se ven sus diapositivas. Lo tengo en pantalla. Estoy con doble pantalla. Se ve, doctor. Se ve, doctor. Sí. Muchas gracias, Eric. Lo tengo miren, para no tener un perjuicio al compañero que me colabora, al compañero Eric. Trabajo en doble pantalla. Por una parte hago el seguimiento en celular y otro en mi PC. Pero de todas maneras les voy a pasar esto. Estoy concluyendo, Eric, te lo paso, ¿ya? Entonces, viendo así para la parte introductoria, jóvenes, un proceso es así, imagínense, es una máquina, que si no se le da el impulso correspondiente, ¿ya? No avanza, ¿ya? Muchas veces, si no avanza esto, se puede declarar la aprehensión de instancia. O muchos de ustedes conocen, hay procesos de denuncias que colocan abandono del proceso porque las partes no han venido a hacer el seguimiento correspondiente. Y ustedes van a ver así, hay proveídos de autoridades del Ministerio Público, por ejemplo, por abandono de la parte denunciante, se dispone el archivo de obrados. Ya ahora ya con las modificaciones de la Ley 348 y de la última reforma al Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, incluso con el nuevo Código de Procedimiento Civil, en el artículo 2, por ejemplo, ya da esta obligación de la carga procesal, ya lo da al juez, a la autoridad jurisdiccional, ¿ya? Se podría entender de que en la actualidad ya hay un poco más de responsabilidad de las autoridades, tanto autoridades jurisdiccionales del Ministerio Público, incluso autoridades administrativas, como por ejemplo de las defensorías, de las defensorías, que ya tienen un papel, un rol importante dentro de los procesos jurisdiccionales, ¿ya? Porque no es nada más, no esperan solamente de que sea las partes quienes promuevan o den el impulso procesal correspondiente. Entendido aquí, aclararemos, muchos de ustedes entenderán el impulso procesal, lo que ya conocen, el impulso procesal con el reconocimiento por otros lo dirían el timbre, el impulso procesal, no esos timbres, esos impulsos procesal por debajo de la mesa o a medio del expediente. El impulso procesal es haciendo relevancia en el deber y en la obligación de las partes de presentar los memoriales correspondientes, las pruebas, solicitando cada etapa para que se prueba con la debida, cada procedimiento para concluir el proceso, ¿ya? Empieza el proceso y también los actos procesales empiezan con la demanda y tienen que concluir lo normal con una sentencia. Pero en todo este procedimiento habíamos indicado entonces estos actos procesales que forman pequeños procedimientos procesales para concluir con el proceso, que tiene un inicio con la demanda y concluye con una sentencia,
¿ya? En estos actos procesales, ya Couture nos plantea estas tres categorías que nos viene a decir el deber, la obligación y la carga de realizar el acto procesal, ¿ya? En este tema, por ejemplo, no hay un acuerdo en los autores respecto a si las partes tienen el proceso verdades de obligaciones jurídicas o solamente la carga procesal, ¿ya? En el derecho procesal es clásico la posición de Couture, por ejemplo, sobre el particular a propósito de lo que llama imperativos jurídicos, que lo clasifica en esto, una parte el deber y la obligación y la carga, ¿ya? ¿Quién tiene esta? Que hay que diferenciar qué es el deber, qué es la obligación y qué son las cargas, y quién las tiene, ¿ya? Habíamos indicado en la parte introductoria que generalmente la parte, ya sea el deber de denunciar, la obligación de impulsar el proceso y la carga, que es la carga, es presentar las demandas, ofrecer las pruebas. ¿Quién tiene la carga de ofrecer, de que se avance en el proceso? Eran las partes, pero ya habíamos, con los ejemplos que tenemos, por lo más burocrático que era en materia civil, el artículo 2 de este código obliga a la autoridad jurisdiccional a que él tenga la obligación de tener la carga procesal de oficio, ¿ya? En este sentido, podemos decir deber procesal están creados en interés de una adecuada realización del proceso. Estos deberes están más que un interés del individuo o del litigante en interés de la colectividad, aunque es evidente que en determinadas situaciones estos deberes se refieren a las partes mismas. Cuando se invoca, por ejemplo, el deber de decir la verdad, de obrar con lealtad y probidad en el proceso, ya, de obrar en justicia. Probidad es justicia, ya, y probidad en el proceso. Los deberes procesales también alcanzan a los terceros, por ejemplo, cuando se llama declarar testigos, de informar como perito o de oficiar a un árbitro, ¿ya? Es un deber. Participar en el proceso es un deber procesal. Ahora, obligación procesal, que consiste en las prestaciones impuestas forzosamente a las partes, y es una obligación, ya no es un deber. Obligación en el proceso cuando ésta concluye, por ejemplo, la condena de costas al litigante perdidoso por las costas de reembolsar los gastos procesales que ha ocasionado al litigador ganador. Es una obligación procesal. Y esto nos parece más importante en la carga procesal, que consiste en el requerimiento de una conducta de realización facultativa. Acá es importante reiterar facultativa, ¿ya? No es imperativa. Vale decir que esta carga, si bien es facultativa, si yo soy demandante, demando, no presento, no hago el seguimiento, no cubro con los gastos de notificación, no subsano mi demanda, entonces este proceso ya no estoy dando la carga procesal. Automáticamente el juez que hará la revisión de las demandas que tiene a su cargo dirá: este proceso no ha sido notificado, la parte no ha venido a darse por notificada con la admisión de la demanda, con la resolución de admisión, tampoco ha provisto del papel suficiente de los recursos para la notificación, le va a disponer a prearchivo, ¿ya? Como abandono del proceso. Entonces la carga procesal también puede ser anormal. Entonces por eso es facultativo, ¿ya? Normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él, ¿ya? La carga, es decir, la carga procesal, por lo expuesto, constituye un imperativo del propio interés facultativo de las partes, ¿ya? Parte del principio de que todo individuo es libre de obrar o no de obrar, asumiendo los efectos o resultados de sus propios actos. ¿Ya? Si yo no obro, no doy con la carga procesal. Ahora imaginemos, veamos por el otro lado. Si alguno de ustedes o un sujeto le notifican con una demanda, tienen la carga procesal de presentar, ya sea un incidente o una excepción previa, o en su defecto, presentar una reconvención, una contrademanda, que esa es la carga del demandado. Ya, si no lo hace, en consecuencia va a asumir los efectos y resultados de sus actos. Se le ha puesto, no ha puesto ningún acto procesal, en consecuencia la sentencia viene en contra de él, ya forzándolo, obligándolo, ya con un resultado a favor del demandante,
¿ya? Entonces la carga procesal constituyen el imperativo propio de interés, ¿ya? Propia del principio de que todo individuo es libre de obrar o de no obrar, ¿ya? Ahora, acá también veamos de la parte del impulso procesal, hablando teóricamente y de manera doctrinal. Reitero, no el impulso procesal que se estila comúnmente en nuestros tribunales, ¿no? En los pasadizos, esperando a un servidor público, a un pasante, para dar el impulso procesal de su expediente para que lo coloquen encima para que el juez despache su caso. No, el impulso procesal es la dedicación, ya sea de las partes, y ahora vamos a ver en esta parte que también es la autoridad jurisdiccional quien tiene el deber de hacer el impulso procesal correspondiente, ¿ya? Y propiamente ya en materia civil, el impulso procesal ya es un principio, ¿no?, que lo aplica. La carga del impulso procesal consiste en que las partes son las que deben exigir del juez que pronuncie las resoluciones necesarias en el ámbito de los plazos y términos previstos en el procedimiento. Aquí, jóvenes, cada acto procesal que emita, cada acto procesal que emite el juez no es arbitrario, no puede esperar 6 meses, 1 año como era anteriormente. Miren, había 6 meses, incluso 1 año para que se emita una resolución. Ahora no. Siempre estaba este promedio, yo me acuerdo hace 10 años hace 13 años, hace 15 años, cuando estaba empezando mis prácticas en tribunales, veía a los proveídos de materia civil, pasen obrados a despacho. Veías, ya habían pasado 1 año, seguía con el proveído de pasen obrados a despacho. ¿Ya? Hola, ¿me escuchan? ¿Sigue, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Hola. Ya. Sigamos entonces, jóvenes. Gracias. Entonces, la carga del impulso procesal consiste en que las partes son las que deben exigir al juez que se pronuncien las resoluciones necesarias en el ámbito de los plazos y términos previstos en el procedimiento, ¿ya? Ya con la práctica cotidiana yo les comentaba cómo era antes. Había que no se respetaban los plazos, como las providencias, como por ejemplo o paso en obras de despacho, se perdía 6 meses, incluso 1 año para emitir una resolución. Incluso resoluciones de excepciones tardabas más de 6 meses. Si no se hacía el seguimiento, incluso los expedientes se perdían en previa emisión de resolución, ¿ya? Pero ahora ya no hay más control, jóvenes, los procesos tienen más celeridad. El impulso procesal está en manos de ellas que piden se declare la rebeldía, ofrecimiento de pruebas, solicitar diligencias de inspección judicial, traducciones, deferente a confesiones judiciales, ofrecer alegatos, etc. ¿Ya? Al menos esta es la noción tradicional, pues la naturaleza del principio de dispositivo, la regla general, es que los órganos judiciales no pueden actuar de oficio. Esa era la regla, jóvenes, que los órganos judiciales no actuaban de oficio. Aunque dicha regla tiene algunas excepciones, por ejemplo, en la llamada de conciliación ahora en nuestro Código Civil vigente, incluso en materia penal, declarar la perención o caducidad. ¿Ya? En suma, el proceso avanza según los requerimientos de las partes en peticiones expresas al juez. Ya, sin embargo, jóvenes, de ahí que la carga del impulso procesal instan a las partes a realizar los actos bajo la condenatoria de aplicar el principio de preclusión. ¿Ya? Acá vamos, sin embargo, si bien el proceso es instaurado por las partes, será el juez cumpliendo un mandato de la misma norma procesal. Acá, por ejemplo, jóvenes, se perdió mi presentación. Acá les doy la lectura del artículo
del artículo 2 de nuestro Código de Procedimiento Civil, la ley 439, que señala, ¿no? El artículo 2, impulso procesal. Las autoridades judiciales, en forma independiente de la actividad de las partes, tendrán a su cargo la responsabilidad de adoptar las medidas orientadas a la finalización del proceso y evitar su paralización, procurando que los trámites se desarrollen con la mayor celeridad dentro de los plazos procesales. ¿Ya? Entonces, lo que nos plantea el artículo 2 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Entonces, vayamos jóvenes indicando de que el impulso procesal no solamente lo tienen las partes, ¿ya? Sino el impulso procesal con nuestra legislación vigente también lo tienen las autoridades judiciales, que deben velar que el proceso concluya dentro de los plazos y términos establecidos en la norma procesal. El artículo 2 que le he dado lectura establece en esos términos. También en materia penal, jóvenes, comúnmente ya se ha estilado, jóvenes, cuando estás en la calidad de demandado, la figura de control jurisdiccional al juez cautelar. Se plantea este incidente de control de constitucionalidad de los actos investigativos, y muchas veces el juez conmina a que el fiscal, por ejemplo, haga la acusación o haga el sobreseimiento, o en su defecto el rechazo, ¿ya? Ya acá con esta figura del principio de celeridad y el impulso procesal correspondiente, muchos procesos van cumpliendo con que se cumplan los términos y plazos del proceso, que no solamente está en manos de las partes. Si bien se pide a la autoridad jurisdiccional, esta autoridad jurisdiccional conmina al Ministerio Público para que se dé ese cumplimiento de plazos. También, jóvenes, cuando ya estamos en la etapa de juicio propiamente tal, ya pasamos de la etapa investigativa, se aperturan los plazos. Ahí, cuando ya se entra al juicio propiamente tal, ahí ya tenemos los pasos, ahí se da la aprehensión de instancias. Si no has presentado tus pruebas de descargo, no has certificado tus testigos, ahí es un poco más control en los plazos y en el ofrecimiento de todos los actos procesales, ¿ya? Lo propio en materia civil. Y qué decir en materia de familia, que los plazos ya son más cortos, ¿ya? En dos audiencias lo puedes resolver, incluso en una audiencia, la preliminar y la audiencia de desvinculación, lo puedes resolver en una audiencia todo el proceso familiar de divorcio. Entonces, los procesos ya están con más control, hay una dinámica en la actividad procesal, jóvenes. Bueno, continuando, tenemos este punto. Si bien no están observando, jóvenes, es un poco más sencillo. Este tema también lo habíamos visto en algún otro tema. Las contingencias particulares y los modos anormales de conclusión del proceso. ¿Ya? Habíamos indicado en la doctrina procesal que los procesos concluyen, ¿ya? Que los procesos concluyen, deben concluir. Habíamos indicado inicialmente que todo proceso debe empezar con una demanda y concluir con una sentencia debidamente ejecutoriada. Ese es un proceso normal. Pero existen contingencias particulares para que los procesos no concluyan de esta forma, ¿ya?
A eso se le llaman los modos anormales de conclusión de proceso. ¿Ya? En estos casos podemos indicar que en la doctrina procesal se suele afirmar que un proceso puede concluir de una manera normal y también de una manera anormal, aunque el empleo de ese término no parece muy feliz, es el que más difusión ha alcanzado, lo anormal. A nuestro juicio, debería decirse que eventualmente hay modos extraordinarios en oposición a lo comúnmente se lo conoce como ordinario, en que un proceso puede concluir. Entre estos términos o conclusiones extraordinarias del proceso tenemos el desistimiento, la transacción y la conciliación. ¿Ya? Habíamos indicado en relación al desistimiento como un modo anormal de conclusión de juicio en la que uno de los litigantes, la parte que demanda, se aparta de forma expresa o renuncia a su demanda, ¿ya? Ese es el desistimiento, ¿ya? En que la parte renuncia a la demanda, desiste de forma expresa a su pretensión. Ese es el desistimiento, una forma extraordinaria de concluir un proceso. Tenemos también la transacción, que es una forma de transar, una forma de extraordinaria, que es otra forma, una manera de concluir de manera extraordinaria en un proceso, que se traduce formalmente en un documento oneroso por el que una de las partes haciéndose recíprocas concesiones, ¿ya? Una parte se hace de forma onerosa a partir de una transacción, Hola. En este caso, la transacción, por ejemplo, es en ese documento, en la suscripción de un documento en la que se llega a un acuerdo transaccional. Generalmente, esto ocurre en los procesos civiles, en muchos casos, y en materia penal, en aquellos que no atenten contra la vida y la integridad física, y tampoco en los delitos de violencia contra la familia, ¿no? En la que no se puede hacer un acuerdo transaccional. En los delitos contra la propiedad, robo, en esos delitos sí se puede hacer estos acuerdos transaccionales. Los delitos por accidentes de tránsito en la que no esté de por medio la vida también se puede llegar a acuerdos transaccionales, ¿ya? Y finalmente tenemos esta otra modalidad de conclusión extraordinaria dentro del proceso, tenemos la conciliación, ¿ya? Que es un acuerdo entre las partes, ¿ya? Que llegan a mediar en su conflicto y deciden concluir dentro del proceso cediendo ambas partes. En una conciliación, generalmente ambas partes ceden algo y también llevan algo de beneficio. Esta conciliación, generalmente ahora con nuestra nueva modalidad de nuestro Código Civil, ya jóvenes, es previa al juicio propiamente tal, que convoca las conciliaciones que tenemos. Bien, tenemos esta figura que es la conciliación, ¿ya? Entonces son las figuras que tenemos de contingencias particulares y de modos anormales de conclusión del proceso, ¿ya? Con esta parte habíamos concluido lo referente a las actividades y los actos procesales, ¿ya? ¿Alguna consulta tienen, jóvenes? Para la próxima clase ya tenemos ahorita 15 minutos, no, están cansados. Otro favorcito, si estás ahí, Saúl, o los compañeros delegados de curso, miren, hay que ser también un poco responsables. Las presentaciones lo hacemos nosotros para que ustedes puedan ilustrarse, ¿no? Y también la participación
en estos cursos virtuales. Yo le rogaría al compañero que me está colaborando en el curso la lista de los participantes. Inicialmente hemos iniciado con 31, ahora estamos con 71, y tengamos el registro para todos los compañeros que no participan. Ya tengo mis alumnos que participan cotidianamente en clases, pero hay también alumnos que no están participando en clases, pero sí están pasando clases virtuales. Entonces ese mismo puntaje les ha de beneficiar, y necesito el registro, las capturas de los participantes, que me la pasen, por favor, para hacer el seguimiento de la participación. ¿Listo? Bueno, jóvenes, son las 9:45. Nos vemos el siguiente jueves. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Previamente, a ver. Doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Ya, oye, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, doctor, que le vaya muy bien. Tenía consultas, doctor, ya. ¿No? Hasta luego, doctor, que le vaya Me bien. la notas, no sé si yo te los Hasta registro. luego, doctor. Empezamos con una previa de preguntas de los actos procesales y los actos procesales. Son dos temas distintos. ¿Ya? ¿Es justo de tu asistencia? Pum, pum. Sí. Hasta luego, doctor. Listo, buenas noches, jóvenes. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches, jóvenes.